encaminarme al adulterio, me estira el Señor a través de la tabla donde están los mandamientos en mi mente y me dice: detente, es incorrecto. Vas a hablar contra tu prójimo, te da otro estirón: cuidado, no hables contra tu prójimo, ¿ok? Te está deteniendo. No codices la mujer de tu prójimo, atráncate. Gloria sea al Señor. Te están anunciando $300 por este día que trabajes, detente, acuérdate que es mi día, ¿me entiendes? Y de esa manera va funcionando la ley de Dios en nosotros, en un sentido espiritual. No lo estamos viendo de esa manera literal, pero sí lo estamos sintiendo en compromiso para con Dios. Amén. Es como un freno que nos atranca, gloria sea al Señor, en su misericordia. ¿Y a favor de quién hace ese atranque Dios a través de la ley? ¿A favor de quién? No es a favor del Señor, es a favor nuestro. Amén. Porque de esa manera Dios nos va dando más cuando nosotros obedecemos. El freno se tiene simplemente para darnos más bendiciones, Señor. Amén. Yo me salgo del freno y me voy, ¿y qué pasa? Pasan los años y sigue siendo el mismo Pancho de ayer. Amén. No creces. Pasan 10 años y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque siempre te has sido como has querido y no has respetado la ley de Dios. Ahora, si tú respetaras la ley de Dios conforme la palabra del Señor dice, ahorita fuéramos ya escalando, ya fuésemos bien arriba en el sentido espiritual. Pero ¿qué es lo que no nos deja ver? ¿Qué es lo que no nos deja entender? Nuestra desobediencia. ¿Entiendes? Entonces la ley trabaja de esa manera, hermano, gloria a Dios, en nosotros. Si nosotros respetamos ese freno que Dios ha puesto y nos sujetamos al reglamento de Cristo, entonces vamos a ir creciendo en el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que nos hace desobedecer? Nuestro ímpetu carnal, ¿verdad? El monito ese. Volvemos a lo que decía el versículo 8, capítulo 8, perdón. ¿A quién somos deudores? A la carne, no, hermano. La carne es la que nos ha provocado las derrotas en Cristo. Nuestra carne. No es otra cosa, la carne. Por eso no eres deudor a la carne no le debes nada. Al que le debes es al poderoso. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo termina diciendo esto: sabes de que a mí nada me va a apartar del amor de Dios. He entendido, aleluya, y por eso está diciendo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Tengo que entender cómo trabaja la ley. Tengo que entender para qué es la ley. Eso no me la dio para que yo venga y te diga: tú estás así, simplemente como un juez. No, me la dio principalmente para mí. Porque esa me va a ayudar a mí a crecer espiritualmente, me va a enseñar a ser respetuoso. Si no lo era, aquí lo voy a hacer. Me va a enseñar a sujetarme, me va a enseñar a caminar, me va a enseñar a respetar, me va a enseñar a amar, hermanos. Gloria a Dios. La ley me va a enseñar a eso. Amén, hermanos. Yo le he hecho esta expresión y yo creo que usted lo entiende también de esta manera: ¿qué es amor? El amor, hermano, para comenzar es una decisión y enseguida es respeto. Amor no es andar ahí de lambiscón detrás de la persona. Eso no es amor, hermano. Eso es carne solamente, barbería. El amor, hermano, es respeto. Si yo te amo, dice la Biblia: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué dicen mis mandamientos? Aleluya, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Te gusta que te critiquen? Claro que no. Entonces no critiques, porque tú te amas y amas a tu prójimo. Amor, decisión, acción en la palabra de Cristo. Amén. Respeto. La ley nos enseña eso. Por eso dice, aquí está la tabla del corazón: cuando quieras criticar a alguien, acuérdate lo que dice Dios y detente. Amén. Alabamos al poderoso, hermanos. La ley de Dios es orden, hermano. La ley de Dios es orden en nosotros. Nos ordena. Si nosotros seamos desordenados, en la ley de Dios nos ordena. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo trabaja la ley de Dios? ¿O cómo va trabajando en nosotros? Bendito sea el poderoso. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo. Gloria sea al Señor. Bendito sea el poderoso. Aleluya. Mira, dice el mismo apóstol. Vamos a ver el capítulo 5 de la segunda de Corintios. Vamos a leernos un poquito de Romanos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Versículo. Aleluya. Estaba en la primera. Por eso no me daba el capítulo. Pero aquí estamos, ya en el 5. Bendito sea el Señor. Ok, ahora sí estamos en la segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a leer del versículo 15. Ya estamos ahí, hermanos, capítulo 5, versículo 15 en adelante.
Dice, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Mortificando la carne. De manera que nosotros de aquí adelante, hermanos, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne. O sea, mira, hermano, cuando nosotros somos transformados en Cristo, usted sabe que en la iglesia, ¿verdad?, nos encontramos algunos compañeros de la vida antigua. Por desgracia o por voluntad de Dios, nos hicimos daño en el tiempo antiguo, algunos. Nos ofendimos. Y por gracia de Dios volvemos a mirarnos y en el camino de Dios. Aunque somos mal juzgados por la gente que no conoce de Cristo, pero da la casualidad que nos venimos a encontrar aquí. Amén. Tanto derecho tiene el uno como tiene el otro, y no podemos mal juzgar al que vino y al otro también que vino. Simplemente fue la voluntad de Cristo. Pero ¿qué nos encarga Cristo cuando tú crucificas tu carne con Dios? Que si conociste a esa persona conforme a tu carne en tu tiempo pasado, ahora ya no lo vas a ver de esa manera. Alabamos a Dios. Y nos evitamos, y te evitas muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Y te evitas de andar diciendo, ahí está la fulana, no la aguanto. Y te evitas el problema, ahí está el fulano, no sé qué está haciendo allí. ¿Sí me explico, hermano? O lo que la Biblia te da a entender, para que entendamos mejor el mensaje. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos de esa forma. Gloria a Dios. Entonces, yo explicaba este punto, ¿verdad? Y es algo que nos ayuda mucho, hermanos, a caminar sinceramente ante la presencia de Dios. Tu vida comenzó ¿cuándo? En Cristo, cuando lo aceptaste, cuando lo reconociste. Ahí comenzó tu vida cristiana. Amén. Y si por ejemplo te salieron los 2 o 3 o los 4 o los 5 hijos, hermano, de repente en la misma congregación, no te esfumes ni te espantes. Y tú que estás allí de juez, tampoco no estás poniendo el dedo. Que a ambos Dios les permitió llegar a una reconciliación con Cristo. ¿Sí me explico? Si los conociste, ahora te conozco como lo que eres, un necesitado de Dios como yo. Tanto derecho tienes tú como tengo yo. Amén. Y al fin de cuentas el que va a juzgar, ¿quién es? Es Cristo. Amén. Por eso dice, si nos conocimos según la carne en el tiempo pasado, yo no te conozco, ahora te conozco como lo que eres. El cristiano transformado, la mujer transformada, el hombre transformado. Y no le des rienda suelta a tu carne, porque la carne lo que quiere que vivas en el pasado y lo traigas al presente para hacerte infeliz por el resto de tu vida, si es que te dejas. Amén. Y de esa manera tú vas a tener muchas victorias y vas a glorificar a Cristo y te vas a maravillar. Dice, verdaderamente Cristo sí transforma a la gente. Pues yo no sabía ni pensaba que el Señor fuera a transformar a esa persona. Yo la conocí en el mundo, pues para que veas que Cristo tiene poder. ¿Qué es lo que decía el Señor cuando andaba aquí en la tierra? Decía, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder, mira, tus pecados son perdonados. ¿Qué más quieres ver? Mira, le abría los ojos a los ciegos, simplemente para manifestar su poder. ¿Qué crees, que el poderoso no tiene poder? Dando a conocer su magnificencia, hermano, el poderoso. Y aún nosotros en este tiempo a veces la dudamos o la claudicamos y vivimos cuidándonos y tensos, trayendo la vida pasada al presente, y somos infelices, hermano, y no podemos avanzar. Y aunque el Espíritu Santo nos quiere guiar, no le hacemos caso. Amén. Porque la carne está más irritada, está sobre el Espíritu Santo, y así es imposible, hermano, que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo solamente es dado ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Que le obedecen qué? Su palabra. A los que se someten a su palabra. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. ¿Cómo conocíamos nosotros a Cristo? Y yo me daba una tristeza tremenda cuando iba a la iglesia en aquel tiempo, porque siempre, yo creo hasta la presente me imagino, que está un Jesucristo de bulto en la cruz ahí chorreando en sangre. Y yo cuando me arrimaba me tocaba en las posadas de aquel entonces, porque era lo que me gustaba mucho asistir. Había una parte así como para un lado en el santuario, y donde estaba el altar había una parte cuarto para un lado, y a veces nos tocaba a nosotros estar allí, porque a veces se llenaba de gente. Y yo siempre miraba hacia arriba al Cristo crucificado y le miraba me quedaba viendo y me venía meditación. Qué triste, qué feo murió Jesús, pensaba yo. Y claro, no entendía. Y me daba tristeza en lugar de darme gusto, ¿verdad? Ver un Cristo crucificado. Me daba tristeza, sinceramente. Y ya salía, lo miraba a Cristo, lo miraba a la otra y lo otro. Ya ve que hay muchas imágenes. Y ahora digo, gracias a Dios que si a Cristo conocimos de esa manera, ahora no lo conocemos de esa manera. Ahora conocemos a un Cristo resucitado, no un Cristo crucificado. Entonces, muy diferente, ¿verdad? A un Cristo, ¿verdad? Que mira,
Dios hace esto, y todas esas, ¿me entiende? Que nos enseñaban falsas doctrinas, ¿verdad? En aquel entonces. Ahora conocemos a un Cristo de poder, a un Cristo que camina, a un Cristo que levanta, a un Cristo que perdona. Entonces, muy diferente al que nos habían enseñado. Por eso está diciendo la palabra del Señor: si a Cristo conociste según tu carne en el tiempo antiguo, ahora ya no lo conoces de esa manera. No que porque la tradición, no, ahora estás conociendo un Cristo vivo. Entonces, olvídate de todas esas enseñanzas y métete a la palabra del poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y si a tus familiares los añorabas conforme a tu carne en aquel tiempo, ahora ya no lo vas a hacer de esa manera. Son tus familiares y tienes que honrarlos, pero tienes que honrarlos conforme al conocimiento que Dios ahora te ha dado, en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, si tú, vamos a ir conocidos aquí, porque ¿cuántos de nosotros toca la casualidad que nos encontramos con gente, verdad? Gloria a Dios, de que nos conoció en el mundo, y algunas de las ocasiones se han burlado, se han reído de nosotros, nos han acusado, sean los maldicientes, nos dicen: ¿a poco ya no hablas de esa manera? Nos dicen a veces. O de repente dice: ¿a poco ahora ya no robas? O ¿a poco ya no andas con la fulana de tal? ¿A poco no te acuerdas que andabas con la vecina? ¿A poco ya se te olvidó? Te sacan cosas que tú hacías en el tiempo antiguo y como que te da penilla. Sí, a veces ser más francos y más derechos. Si es que tu vida sinceramente eres entregado al Señor. ¿Sabes de qué? Sí pasó todo eso, pero fíjate, vine a Cristo y me perdonó. Mi vida ha cambiado completamente. ¿Sí? Oye, pero tuviste estos que ver. Sí, siendo así, es verdad, pero en Cristo hay una solución y Cristo me perdonó a mí. ¿Por qué no ponemos la frente, la cara en alto, ¿verdad? La frente en alto, y hablar con la verdad de Cristo? Sí, es verdad, sí hizo tal cosa, pero ahora Dios, mira, hay una esperanza y también para ti la hay, si tú quieres ser más derechos y más francos. Claro, cuando tú te estás sometiendo a la palabra de Cristo, para que Dios te respalde en tal expresión. Porque si andas todavía en las mismas, hermano, recordando viejos tiempos, ahí te va a pescar Satanás y una de ellas te va a amarrar y no te va a dejar venir más a la iglesia. Amén. Alabamos a Dios. Porque luego resulta, hermano, que se encuentra uno la novia que tuvo en antiguo y a lo mejor está un poco más cirugiada que la que tenemos. Entonces toca que de repente nos atrae, ¿sí? Nos atrae, no, pues era la que tengo y ya está toda deforme, y mira esta. Aunque pues es solamente una farsa, ¿verdad? Pero igual, para la carne, usted sabe que cómo se mueve. Entonces, y luego si la que tienes ya no se arregla como antes, y la aquella otra como todavía anda en el fango, pues se pone todos los que veres del mundo para poder atraer al trabajo en el cual se mueve. Te atraviesa a ti, que ya no te acuerdas, Panchito, de mí, y te echa el mirado, ¿verdad? De repente, y te empiezas a chiflar otra vez, y se te empiezan a parar las orejas. Ay, todavía tengo pegue, ¿verdad? Porque eso pasa a veces en la carne. Está peligroso, sinceramente, gloria a Dios. Pero si a Cristo conocimos según la carne, hermano, ahora ya no lo conocemos. ¿De qué carne te sujetas? Porque ahora no me muevo conforme carne. Sujetas ese mono chiflado, ¿verdad? Que a veces ha sido, gloria a Dios. Porque a veces, hermano, la arrogancia, si le añadiremos todo lo que a este mundo, hermano, no acabaremos toda esta mañana de decir todas las atracciones que tiene la carne, de veras. Tiene atracciones de diferentes ángulos y en diferentes formas, gloria a Dios. Es arrogante, es chocante, es mentiroso, se defiende como un gato boca arriba. Cuando le dicen alguna cosa, todo se la saca por la tangente y queda el hombre justificado. Esa es la carne, hermanos. Y ante Dios, hermano, no nos podemos justificar. Ante Dios, lo que somos, y Dios sabe, y tú sabes que Dios sabe lo que realmente somos nosotros. Un hombre enojón, Dios lo sabe. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para tener victoria en ese aspecto de su carne? En confrontarse consigo mismo. El apóstol Pablo dijo: ¿sabes de qué? Yo no puedo. Yo realmente me encontré que todo el año el mal que me pasa a mí está en mí. No está en la gente, no está en el vecino, está en mí. Hasta que se confrontó consigo mismo. Yo soy el arrogante, soy el mentiroso, soy el jactancioso, soy esto y soy lo otro. Dice: carne, te vas para abajo. Y empezó a reconocer la ley de Dios, que era el freno que lo iba a detener para no ser de la manera que estaba haciendo. Claro, mezclado con la misericordia de Dios. Porque en sí, si uno de los efectos que tenía el apóstol Pablo es que era muy apegado a la ley. ¿Qué es apegado a la ley? Si aquí dice que la ley así es, así te va a tronar. Así era el apóstol Pablo en su tiempo antes de conocer al Señor. Por eso cuando él recibía carta de los ancianos: más si me tomas estos herejes que están, por ejemplo, en Capadocia, o que están acá en el Ponto, en los lugares donde él se movía, y me los atrapas y les das cuello. ¿Por qué? Porque son contrarios a nuestras creencias. Ahí va el apóstol Pablo con unos cuantos garuras y les caían y les tenían miedo, porque sí los agarraba y los mataba. Gloria a Dios.
él era muy apegado a la ley, obediente a lo que le